Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Entonces ya tenemos nuevo blanco de oración, ¿no? Amén. Amén. Qué nervios. ¿Saben por qué? Mire, si a mí me lo hubiera ofrecido hace unos años, sería yo, ay, no, gracias. Ofrézcasela a alguien, un constructor o algo así. Pero me ha sorprendido tanto el Señor en estos años que yo sé que Él es capaz de todo. Amén. ¿Cierto? Así es. Entonces con mi esposa no vemos el presente, ni vemos la realidad. Porque la realidad es que no tenemos la plata. Lo que vemos es la verdad. Amén. Entonces nos paramos ahí al frente, ayer por la mañana, ¿no? Y hoy también. Y mirábamos y ya nos imaginábamos la fachada. Desde allá hasta allá. Amén. Ahora, la oración tiene que ser muy grande porque no es solamente para conseguir los cantidad de millones que se están pidiendo. Imagínense. Aquí vale entre esa casa están pidiendo 1.600 millones y es un buen precio. Porque hace 2 años me pidieron 2.000. Ahora me están pidiendo 1.600 millones. Yo dije, espérenme, se me acabaron los cheques y mañana el lunes. Amén. Pero todo se me alborotó porque como ahora tenemos otros picos y placas. Entonces por eso hay muchas sillas vacías hoy. Pero nosotros no vivimos según el mundo. No importa lo que pase. Nosotros con mi esposa vivimos en el campo, ¿recuerdan? Entonces tener que salir a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana es muy difícil. Cuando recibimos esa noticia dijimos, no, ¿cómo puede ser? Pero es que el sistema del mundo quiere sacarnos de casillas, quiere alborotarnos, quiere decir, ¿pero por qué? Y entonces ahí mismo caemos en cuenta, Señor, gracias. Gracias porque nosotros no somos de este mundo. Así es. ¿Cierto? Amén. Y eso me recuerda que estamos en una saga, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Kryptonita. Eso fue, mire, nos inspiró, el Señor nos puso ante nosotros un escritor cristiano muy ungido, que tiene muchos libros y que viaja por el mundo dictando charlas y conferencias y predicaciones, que se llama John Bevere. John Bevere, el Señor nos inspiró a través de John Bevere para esta serie que es la que estamos dictando. Y para los que no estuvieron hace 8 días, entonces hacíamos una evaluación y un paralelo entre lo que es Superman y lo que somos nosotros, ¿recuerdan? Y decíamos que Superman es del otro mundo, nosotros también. Nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Que Superman tiene superpoderes y nosotros también, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo tiene acá? Amén. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces no parece. Y de eso se trata esta predicación. A ver, Superman tiene visión de rayos X. El Señor nos da a nosotros discernimiento. Amén. Así es. Superman puede estar en un segundo en cualquier parte. Nosotros vivimos una vida sobrenatural. Amén. Pero teniendo todo eso, porque el Señor nos lo ha prometido y nos lo ha dado, ¿cuántos recibieron al Señor en su corazón acá? Amén. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Amén. Gloria a Dios por eso. Yo también estoy seguro de mi salvación. Pero el problema es que teniendo el poder de Dios viviendo en nosotros, no vivamos de acuerdo a eso. Así es. Qué tristeza, porque estamos con problemas económicos, porque vivimos con problemas sentimentales, porque vivimos con problemas del pico y placa, porque vivimos con problemas, pero resulta que nosotros no somos de este mundo. Tenemos que aprender a vivir como el Señor quiere que vivamos. Miren, si yo le pregunto a cada uno de ustedes que me defina la grandeza de Dios, como lo decíamos hace 8 días, estoy empatando. Es imposible porque es tan grande el Señor, que cualquier definición que nosotros demos se queda pequeña.
Él es asombroso. Por eso decía que nos ofrecieron la casa de al lado y no podría decir que sí. Pero yo digo, Señor, y tú nos sorprendes, ¿qué tal una sorprendidita? Así es, amén. Porque Él es así. Él es así. Entonces, ¿cuántos hijos del Señor hay acá? Amén. Como sus hijos deberíamos ser como Él, ser su reflejo, porque Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, como quiere Él que nosotros seamos. Él nos dio las posibilidades de serlo, pero hay algo que nos está trancando. Abramos nuestra Biblia en 1 de Juan 4:17, porque el Señor nos quiere enseñar a que realmente podamos vivir eso que Él quiere darnos. Eso que desde el principio fue planeado, desde antes de la creación del mundo. ¿Estamos? 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mira, si alguien sabe que tú eres cristiano y pone los ojos en ti, va a imaginarse inmediatamente al Dios que vive en ti. Así es, amén. Entonces imaginémonos por un instante, cuando el vecino te ve, estará viendo a Dios que vive en ti. Cuando el compañero de oficina te ve, estará viendo al Dios que vive en ti. Cuando el familiar inconverso te ve, estará viendo al Dios que vive en ti. Pero queremos hacerlo. Pablo decía, yo a veces lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Algo nos está limitando, algo no nos deja mover. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué vivimos en el mundo? Miramos la prensa, escuchamos la radio, vemos la televisión, los noticieros, y estamos viendo esto. La corrupción que hay en el mundo. Pero a pesar de la corrupción, Él nos ha dado grandes promesas que son 1000 veces más grandes que las promesas que dio en el Antiguo Testamento. Amén. Cuando Él le dio promesas a Abraham, cuando le dio promesas a Moisés, cuando Él le dio promesas a cualquiera de estos grandes patriarcas, que fueron grandiosas esas promesas, se quedan cortas para las promesas que el Señor te ha dado a ti y a mí. Así es, amén. Son grandiosas. Algunas se han cumplido, otras vienen en camino, Amén. pero no hemos podido. Mire, cuando el Señor les dio al pueblo desde Abraham la promesa de una tierra, esa era una promesa, la tierra, por eso se llama la tierra prometida. Esa era la promesa de una tierra. ¿La cumplió o no? Así es, amén. Pero esa promesa, esa tierra prometida, el pueblo tuvo que llegar a conquistarla. No se la dio para que la disfrutara, se la dio para que la conquistara primero. Por eso la promesa que ha recibido del Señor, muchas veces la estamos esperando que nos caiga del cielo, mientras estamos dormidos, que nos caiga mientras alguien nos habla, mientras alguien nos profetiza, mientras nos imponen manos. Y resulta que si a ti te dio una promesa el Señor, tú tienes que conquistarla para caminar hacia esa dirección. La promesa que te da el Señor es el camino que te muestra para que cumpla su propósito en esta vida. A ver, me devuelvo entonces. The promise of the Lord. ¿Así se entiende? Yes. ¿Es que creí que il Signore, presto, presto. A ver, porque creo que no me entendieron.
El Señor te dio una promesa. Esa promesa va a llegar tarde o temprano. Y Amén. depende de que llegue, de que tú la busques, Amén. de que tú camines en el propósito que Él puso en ti, de que tú vayas y la conquistes. Como Josué entró y el Señor le dijo, mira, no te asustes. Saca valentía, saca de lo que hay en ti, porque tú tienes al Espíritu, saca, sé valiente. Y el Señor a ti te dice, esfuérzate y sé valiente, porque esa promesa te la voy a dar. Amén. Pero depende de cada uno de nosotros. ¿Ok? Amén. Tú y yo hemos recibido la naturaleza divina. La naturaleza de Dios está en ti. Hablábamos, y lo recuerdo hoy porque eso es muy importante también, que cuando dice que hemos recibido la naturaleza de Dios, decíamos naturaleza en griego es phosis. Phosis quiere decir producir esencia. Y teios, que es divina, divina en griego es teios, quiere decir lo que es únicamente de Dios y procede de Él. Somos nacidos de Dios, hemos recibido la esencia de Dios en nosotros. O sea que cuando yo los veo a ustedes, tengo que estar viendo la esencia de Dios en ustedes. Lo que hablan, lo que dicen, lo que piensan, cómo se mueven. El cristiano es diferente al pecador. Un cristiano es nacido de Dios por Jesucristo. En 1 Juan 3:2 vemos: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos una obra en proceso de construcción. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. ¿Cómo es Él? Entonces tendríamos nosotros que mostrarnos desinteresados, con un amor incondicional, un gozo indescriptible, paz que sobrepasa todo entendimiento, poder sobrenatural, bienestar, vitalidad, creatividad, sabiduría divina, entendimiento, etc. Todos los atributos divinos deberían estar en nosotros porque tenemos la esencia de Dios. ¿Por qué no estamos viviendo esto? ¿Por qué no estás viviendo eso? Posiblemente tenemos un problema importante, algo que no nos deja que lo que Dios puso en nosotros se desarrolle. Dios puso en ti un problema, un potencial grandísimo. Ese potencial no lo hemos podido desarrollar porque nosotros lo hemos limitado por algún problema que tengamos. Así es. No lo sé. Tenemos que identificar entonces ese problema. Tenemos que saber diagnosticar cuál es el problema, porque ese problema nos está debilitando, nos está enfermando y en muchos casos haciendo morir prematuramente. Si su reino está dentro de nosotros, entonces, ¿cuál sería el problema? Ninguno. Abramos la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 y vamos al versículo 18. En 1 Corintios Pablo le está hablando a un pueblo aparentemente muy bueno, pero con graves problemas. Y decía: pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿O esto no os alabo? En esto no os alabo. El Señor estaba hablando a través de Pablo y estaba diciendo: ustedes tienen problemas en la iglesia.
Y ahí le está diciendo en el versículo 22, ¿no tenéis casas para ir a comer y a beber? Están menospreciando la iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿O en esto os alabo? Había una irreverencia importante en la iglesia de los Corintios. Y aquí Pablo hace referencia al momento en que daba la cena, la Santa Cena. Por eso fíjense que cuando nosotros celebramos la Santa Cena cada mes, antes de que hagamos la bendición del pan y el vino y la repartamos, el Señor nos lleva a que meditemos en nuestros problemas, en nuestras equivocaciones, en nuestros pecados, pidamos perdón, porque la cena debe tomarse dignamente. Amén. Y esto estaba ocurriendo en los corintios. No estaban tomando la cena con dignidad, con la dignidad que el Señor pedía. Y entonces había una irreverencia importante que le causaba tres cosas a la iglesia: debilidad, enfermedad y muerte prematura. Había una falta de poder. En esa iglesia no había poder, porque en esa iglesia les estaba afectando la kriptonita. Y aquí vemos, irreverencia es la primera kriptonita que muestra aquí. Miren, Salmos 32:4 dice: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Hay debilidad. En Salmo 31:10 dice: estoy muriendo de dolor, se me acortan los años. Muerte prematura. Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas, debilidad. Me estoy consumiendo por dentro. Miren lo que causa el pecado. Si el pecado no se trata, puede hacernos a nosotros los cristianos lo que la kriptonita le hace a Superman. Podemos tener al mismo Dios, a su esencia, su naturaleza, como dice la palabra, viviendo en nosotros. Su poder, su amor, su dominio propio, que son las características del Espíritu Santo. Pero no se van a manifestar en nosotros, porque el pecado nos está debilitando, porque el pecado nos está enfermando, porque el pecado está haciendo morir a muchos hijos de Dios y no se dan cuenta. Ponía yo el ejemplo del melanoma, ¿recuerdan? Que cuando si yo diagnostico un melanoma y el Señor dice: ay, gracias doctor, de ahora en adelante entonces voy a comer sano, ya no voy a comer muchas verduras, muchas frutas, voy a levantarme temprano, acostarme temprano, ahora voy a hablar palabras de bien, ahora voy a hacer una vida saludable, voy a hacer ejercicio. Bueno, todo eso es loable, pero ¿ustedes creen que con eso se cura el melanoma? No. Al melanoma hay que operarlo para sacarlo de raíz, hay que extirparlo. Ahora, lógicamente, después de eso sí hay que hacer toda esa lista de una vida sana. Pero el pecado no dice: bueno, yo he vivido y estoy viviendo en pecado, entonces ahora voy a vivir una vida sana. No, el pecado te está afectando la vida. Nos está afectando la vida porque no nos está dejando vivir con la plenitud que Dios quiere que vivamos. Entonces no es suficiente con decir: ay, ahora voy a cambiar. No. Hay que operar ese pecado, porque a veces se crea una raíz de iniquidad, a veces se profundiza tanto en nuestro ser que nos apabulla, nos carcome por dentro, y tenemos que hacerle una cirugía, una extirpación de raíz. Al pecado hay que botarlo de raíz. Bueno, la enfermedad no se trata siempre de pecado, no todo es pecado, vivimos en un mundo caído, ¿no? El mismo Jesucristo le preguntaban a los apóstoles: bueno, y este que está ahí enfermo, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Cristo dijo: no, ni él ni ellos pecaron,
es para la gloria de Dios. Así es, amén. O sea, vivimos en un mundo donde hay enfermedad. Ah, yo ya recibí a Cristo, ya soy sano, no tengo enfermedad. Bueno, cuando le da gripa y cuando le da apendicitis, cuando nos sigue enfermando. Entonces, no todo se trata de pecado. Job, cuando tuvo su problema y llegaron los primeros 3 amigos, los 3 amigos empezaron a decirle, bueno, es que tú estás así porque tú pecaste en esto, pecaste en lo... Y no, el mismo Señor, cuando describía a Job, lo describía como un hombre temeroso de Dios, perfecto, que oraba, que... No todo se trata de pecado, pero muchas veces el pecado empieza a consumirnos, el pecado empieza a trancarnos, empieza a acorralarnos, el pecado no nos deja hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios no nos está disciplinando ni nos está castigando con esta enfermedad o con esta debilidad o con esta falta de vitalidad, con estos problemas. Dios no te está castigando porque no tenemos un Dios castigador, tenemos un Dios perdonador. Amén. Tenemos un Dios misericordioso que envió a su propio Hijo justamente para eso, para perdonarnos. Entonces no es que usted está enfermo, bueno, eso se lo merece, porque Dios no está castigando porque usted es un fariseo incircunciso. Dios no castiga así. Nosotros permitimos que el pecado nos cubra y nos inhabilita. No nos deja desarrollar el potencial que hay dentro de nosotros, que es una naturaleza divina, que es una esencia divina. No nos deja recibir la bendición. La palabra dijo que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo nos bendijo. ¿Dónde están esas bendiciones entonces? ¿Será Dios mentiroso? ¿Será que Dios nos miente para dorarnos la píldora? Él ya nos bendijo, pero muchas veces lo que ocurre es que no estamos dejando que esas bendiciones puedan llegar y actuar en nuestras vidas. Juan 5:14 nos dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Recuerdan el hombre que fue sanado por Jesús? Y luego Jesús lo encontró en la sinagoga y Jesús le dijo, bueno, lo sanó, le dijo, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí Jesús, cuando anteriormente había dicho que ni los padres ni los abuelos habían pecado por esa enfermedad, ahora Jesús le está diciendo, si no peques más porque te puede llegar algo peor. Aquí se está mostrando el Señor Jesucristo la relación del pecado con la enfermedad. Primera de Corintios, vamos a seguir en Primera de Corintios, capítulo 11, igualmente, del 28 al 31 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, ¿qué dice su Biblia? Enfermos. Y debilitados. ¿Y qué? Debilitados. Y debilitados entre vosotros. ¿Y qué? Y muchos duermen. ¿Sí ve que no era carreta del pastor? Ahí dice. Enfermos, debilitados y muertos prematura. ¿Por qué? Por un pecado que está sucediendo en la iglesia. ¿Todos eran pecadores? No. Algunos en la iglesia comían indignamente, y como algunos comían indignamente, el problema era generalizado en la iglesia. Mira, y Dios nos empieza a hablar de la unidad. Aunque el Señor tiene una relación personal contigo y conmigo, Él tiene dos formas de relacionarse con nosotros. Una es esa, personalmente. Nuestra salvación es personal. Yo oro, Señor, yo
recíbeme en tu seno, Señor, perdona mis pecados y soy salvo. Él me perdona, Él es fiel y justo. Pero por mi salvación no voy a salvar a los demás. Es un acto voluntario y personal. Él trata con nosotros en una forma individual, pero también nos trata en una forma de unidad. En la iglesia, ustedes pueden estar, miren a los que están a su derecha y miren a los que están a su izquierda. Mírense entre sí. ¿Saben qué están viendo ustedes? Ni más ni menos que a la novia de Cristo. Porque en su palabra Él dice que somos su novia. Entonces aquí no hay 50 novias o 20 o 200 novias, una sola novia. Y cuando nos llame en el arrebatamiento, en el rapto, se va a casar con nosotros. Somos su novia y nos trata como eso. Pero Él también dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No hay 50, 80, 200, 10,000 cuerpos. Un solo cuerpo. Así es. O sea que mira el de al lado y el de al lado puede ser el corazón. Y el de la izquierda puede ser una neurona. Y el de la derecha, el de adelante puede ser la nariz y el de atrás la boca. Pero tenemos un solo cuerpo. ¿Dice acaso el ojo se duele porque no es oreja? No, todos son importantes. Y la palabra dice que muchas veces el que es menos digno es más importante. Entonces fíjese que también nos está tratando como una unidad, como su novia, vestida de blanco, porque así nos va a subir sin mancha y sin arruga, y también como su cuerpo. Y cuando se duele un dedo del pie derecho, se duele todo el cuerpo. Y cuando se rompe el vestido de novia al lado del muslo derecho, se dañó todo el vestido. La novia tiene que llegar inmaculada. Yo recuerdo que una pareja de aquí de Tierra Nueva, que tuvimos el privilegio de casar hace muchos años, ellos no tenían carro y estaban corriendo el día del matrimonio. Y ella, corriendo, ¡pum!, se le partió el diente de adelante. El día del matrimonio, un día festivo, sin diente. ¿Se imaginan? Mujeres, pónganse en el caso de ella. Sin diente, ¿cómo va a llegar al altar sin diente? Le tocó salir en Transmilenio corriendo con el vestido de novia y todo, y llegar a unas urgencias y que le colocaran ahí. Fue así. Mire, el Señor no quiere que lleguemos el día del rapto sin diente. ¿Qué tal nosotros llegar muecos allá arriba a las nubes? ¿Qué tal? Imaginen, mírenme a mí con el diente negro aquí. Pero Señor, si nos está dando tiempo para que nos limpiemos, pero no podemos. Mire, somos una unidad y el Señor nos trata como una unidad. Y lo que haga cualquier parte del cuerpo lo siente todo el cuerpo. A veces la responsabilidad de mis actos influye en mí, pero otras veces la responsabilidad de mis actos influye en todos los demás. Ay, 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 ahí no hay menos, no, ahí sí nos quedan los ángeles. Qué cosa tan difícil. La iglesia es una en Cristo. Esta iglesia, todos somos unos en Cristo, pero la iglesia que está allí, la iglesia que está allá, son una en Cristo. Somos hermanos, somos la misma iglesia. Entonces mira, si tú hablas mal de una iglesia, estás hablando mal de la novia de Cristo. Así es. Y si tú estás hablando mal de un hermano, estás hablando mal de la novia de Cristo. Y si tú estás hablando mal de un pastor, estás hablando mal de Dios, no mentiras, de la novia de Cristo. Ojo, porque tenemos esa debilidad y a veces lo que no nos gusta lo exteriorizamos sin pensarlo, sin responsabilidad. Nosotros no podemos hablar mal de ninguna iglesia. Todas somos imperfectos, porque en todas las iglesias tiene que ver el hombre y la mujer. Estamos en obra de construcción, recuerden. Hay pastores que se equivocan, hay hermanos que se equivocan, hermanas que se equivocan.
La iglesia allá no es perfecta, pero la de acá tampoco. Estamos en ese proceso, pero somos una unidad. A veces cuando empezamos a tener problemas individuales dañamos la unidad, y un lunar en una tela blanca daña toda la tela. Puedes ver la tela perfecta y aquí un negro y lo vemos, solo un negrito chiquito y lo vemos. Impresionante. Entonces, según 1 Corintios, muchos están débiles, enfermos y muriendo prematuramente, que fue como comenzamos hace 8 días. Muchos de nosotros estamos débiles y nos llega esta mañana creo que fue que llegaron unas carticas aquí. Yo estaba en la puerta cuando llegó el cartero. Todavía hay carteros. Usted, sí señor, 3 carticas. La valorización. Ay. Y entonces uno como que, ¿por qué 3? Porque esta casa, cuando la compramos, estaba dividida en 3 apartamentos con servicios y todo diferente. Entonces nos llega por la casa de allá, por la casa de acá en Colombia. Y entonces, claro, uno siente inmediatamente, ay, acá pagamos el ICA, ahora tenemos que pagar IVA, y ahora el pico y placa, y ahora la lluvia, y ahora no sé qué, y nos trae la valorización, porque estamos subutilizando toda la divinidad que Dios puso dentro de nosotros. Nosotros somos más grandes que ese problema porque Dios vive en nosotros. Amén. Nosotros somos más grandes que la DIAN, porque la DIAN está en el sistema del mundo. Nosotros no vivimos por las fluctuaciones del dólar. Nosotros no vivimos por Maduro. Nosotros no vivimos por el alcalde. Eso puede estar sucediendo todos los días, pero es el sistema del mundo. Nosotros estamos por encima. ¿Por qué nos afanamos? Porque la kriptonita nos está enfermando, nos está debilitando y nos está matando. Y somos una iglesia inactiva, sin poder. Una iglesia religiosa que se congrega cada fin de semana, pero sus integrantes no son poderosos. Dios te ama profundamente, mucho más de lo que tú te imaginas. Mire, Él trató al pueblo de Israel como una unidad. Todos comieron del mismo pan. Fueron guiados todo el pueblo por el mismo espíritu. A todos los liberó de la cautividad de Egipto. A todos. Él no puso usted sí, usted no, usted no. Más alto, no. Todos, fue una unidad. Todos fueron bautizados por el mismo cuerpo. Comieron el mismo alimento. Todos. El pueblo de Israel era una unidad para Dios. Y lo que pasa en esa época, mire, vamos a ir por un momento a 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11 nos dice: y estas cosas les acontecieron, estamos hablando del pueblo de Israel, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, 1 Corintios, Nuevo Testamento, escrito por Pablo, después de la resurrección de Jesucristo, y está hablando de Israel cuando salió de Egipto, o sea, está hablando del Antiguo Testamento, y Pablo nos está enseñando acá en Corintios que nos habla de Israel para amonestarnos y para enseñarnos. Son una imagen, son un ejemplo, es algo de lo que tenemos que aprender para vivir ahora. Toda nuestra vida debe estar enfocada entonces para agradarle a Él, porque nos trata como una unidad. Segunda de Corintios dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. A pesar de las promesas, esta generación del pueblo de Israel fue muerta, ¿o no?
libertó a todo el pueblo de Israel, como uno solo lo libertó de la cautividad de Egipto. Pero todos murieron. Toda la generación murió, a excepción de ¿quiénes? De Josué y Caleb, ¿no? Porque hasta Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. ¿Será que nosotros vamos a morir antes de ver la promesa que el Señor hizo en nosotros? No hay derecho. Si Jesucristo murió por ti y por mí, no hay derecho. Eso es decir, la sangre de Cristo no sirvió de nada, porque Él murió por mí, sufrió por mí, se entregó por mí, y ahora yo no puedo disfrutar lo que Él me dio, porque hay una kriptonita en mi vida. No hay derecho. ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Por qué murió toda esa generación? Por codicia. Claro que eso aquí no hay codicia. Bogotá no. Por adorar ídolos. Recordamos que los ídolos es cuando ponemos en el lugar de Dios a cualquier otra cosa. Por inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual abarca todo lo que pensamos. De manera que no mira aquí está al lado. Ahí nos miramos todos. Por poner a Dios a prueba. Mire, esta me gusta mucho. Perdón, es la que menos me gusta. Por murmurar. La murmuración. En el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Primero a los hermanos de Moisés murmurando contra Moisés, pues le cayó lepra a la hermana, a María, a Miriam, pues. A Coré, un hombre con unas características, un liderazgo impresionante, mucha gente lo seguía y murmuró contra Moisés. La murmuración. Ellos fueron tratados como uno solo y nosotros también. Nosotros somos su novia. Pero para poder ilustrar un poco mejor lo que el Señor, como el Señor nos quiere tratar en unidad, voy a recordarle lo que le pasó al pueblo en la pelea contra Jericó. ¿Recuerdan? Todos lo recordamos. Cuando empezó esa campaña de tomar la tierra prometida, de conquistarla, cuando el Señor envió a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente, así como el Señor hoy les está diciendo a ustedes, esfuércense y sean valientes. Amén. Salió Josué con su gente, pasaron el Jordán sin mojarse los pies y llegaron a la primera ciudad, que era Jericó. Era un pueblo obediente, era la segunda generación. Ya solamente estaban Josué y Caleb y estaban empoderados. Llegaron y obedientes, les dice el Señor, a una locura, la locura más locura de las locuras, vayan de 7 vueltas. Y los de Jericó, ay, esos loquitos, vayan, griten, hagan escándalo, cojan, rompan botellas, toquen trompetas, griten. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo obedeció. Era un pueblo que estaba en la misma sintonía del Señor, obediente, y el Señor les dio la victoria. Amén. Ninguno de los que iban peleando del pueblo de Israel murió, ni uno solo murió, ni uno solo. ¿Recuerdan? Una guerra contra Jericó. Aprovecho, paréntesis, les dije a todos los servidores en la reunión esta tarde, y lo repito aquí a la iglesia, el 7 de junio nos vamos para Israel. Yo no sé quiénes se quieran pegar. Porque a Israel no va el que tiene la plata para ir. A Israel va el que Dios quiere llevar. Entonces no importa que no tenga la plata. Yo voy. ¿Quién va a ir con nosotros? Vamos a separar grupos. Vamos a separar grupos. Nos vamos a estar entre 8 y 10 días en Israel. Un tour ministrado. No vamos de turismo allá a ver los spa y los hoteles. No, vamos a ministrar, a ser bautizados nuevamente en el Jordán y a visitar los lugares que el Señor visitó, pero ministrados. Entonces vamos a hacer una lista y los que se quieran pegar digan, yo voy. ¿Qué fecha? ¿Qué les está diciendo? Ah, no puedo. Jericó. El niño está en el colegio. No murió ninguno. El botín claramente, el Señor les había dicho, cuando cojan el botín, ese botín
es para mí, son mis primicias. Nadie coja ni ganado, ni plata, ni oro, ni nada. El pueblo había sido obediente. Nada para ganancia personal de nadie. Una gran ciudad amurallada, destruida, y no murió ninguno. En Josué 7.1, abramos la Biblia, abramos la palabra del Señor. Josué 7.1. ¿Estamos? Josué 7.1 dice: pero los hijos, versículo 7, vamos al versículo 7. Josué dijo, perdón, 7.1, sí, estoy equivocado. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Quién fue que prevaricó? Acán. ¿Quién? Acán. Acán. ¿Y con quién se puso bravo el Señor? Con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Él no dice porque Acán prevaricó. Él dice todo el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Increíble. Después de eso se fueron a la segunda batalla, todos lo recordamos. Ahí peleó contra ahí. Ahí nomás. Fueron, examinaron, vieron los enemigos y dijeron, no, vamos, solamente mandemos 3.000 hombres. 3.000 hombres, porque los de ahí son solo 600. Estos son pan comido. Acabamos de vencer a Jericó. ¿Cómo no vamos a vencer a 600 hombres? Mandaron 3.000. ¿Y qué pasó? Fueron completamente derrotados. Pero eran los mismos que habían ganado contra Jericó, los mismos. Pero el Señor vio la prevaricación de su pueblo. Ah, pero es que no fueron todos, fue solo Acán. Eran una unidad. A todos los sacó comunidad, a todos los alimentó comunidad, a todos los bautizó comunidad, a todos los guió el Espíritu de Dios comunidad. Era una unidad como nuestra iglesia. Somos una unidad, pero por el pecado de Acán perdieron. No era lógico que perdieran. Sencillamente esos hombres de guerra estaban débiles. Esos hombres estaban cansados, estaban enfermos, y muchos murieron prematuramente por el pecado de un hombre. En ese momento Acán y su familia estaban felices, pero el resto de la unidad estaba recibiendo el pecado del hombre. O sea que tuvieron los efectos de la kriptonita que una persona llevó a la unidad. Y esa kriptonita los enfermó, los debilitó y los mató. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? El Señor aquí nos está viendo también como uno. Entonces lo que tú decidas hacer le está afectando a Tierra Nueva. Lo que tú decidas cometer, así nadie te vea, porque nadie vio a Acán, le está afectando a tu familia. La familia de Acán murió después. Cuando el Señor hizo juicio, cuando volvieron, el Señor les dijo, el pueblo prevaricó, y empezaron a orar y a preguntar, ¿y qué pasó? Y el Espíritu Santo sacó a la luz a Acán. Y Acán dijo, sí, yo vi que había unas cosas, y yo las tomé para mí. Y Acán fue sentenciado, fue disciplinado, él murió, y su familia. O sea, lo que tú hagas no solamente te va a afectar a ti. La kriptonita la estás difundiendo a tu familia y a la unidad que es tu iglesia.
A nosotros nos ve como uno, como su novia, como su cuerpo. Murieron 36 hombres en ahí, por culpa de uno solo. Murieron 36. Pero bueno, 36 familias perdieron un familiar. 62 padres se quedaron sin hijos. 36 mujeres quedaron viudas. Muchos quedaron huérfanos por la consecuencia del pecado de un hombre. A mí nadie me ve y esto no le hace daño a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Pero cuando desobedecemos a Dios, no solamente estamos afectando nuestra relación personal con Él, sino que la kriptonita inunda a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestras familias y a nuestra iglesia, porque el Señor nos ve como una unidad. Mire, esa es una de las primeras cosas que tenemos que identificar entonces. Recuerden que les dije que íbamos paso a paso, y lo primero que el Señor nos está mostrando acá es cómo la kriptonita afecta a la unidad de su iglesia. ¿Qué pasa con Superman? Superman no se da cuenta de que la kriptonita lo está afectando hasta cuando ya está muy débil, está como enfermo, ya no tiene poderes y ya cualquiera puede pasar por encima de él. Ay, 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 que no nos pase a nosotros, que nos demos cuenta cuando ya no podamos hacer nada, cuando ya estemos tan débiles, cuando sea una iglesia tan pequeña, pero más que pequeña, tan falta de poder, que no podamos hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar la kriptonita y no decir ahora nos vamos a portar bien. No, tenemos que erradicar esa kriptonita. Tenemos que hacer una cirugía para extirpar esa kriptonita, ese melanoma, y esa cirugía se hace postrándonos ante el Señor. Esa cirugía se hace arrepintiéndonos genuinamente y diciendo: Señor, somos culpables. Así el que pecó fue otro. Eso hizo Josué. Dijo: Señor, somos culpables, perdónanos. Pero aquí estamos acostumbrados a decir: yo no fui. ¿O no? Él. Y esa es una disculpa muy vieja. Cuando el Señor le dijo a Adán, él dijo: ¿ves esa mujercita que tú me diste ahí, que no la conoces muy bien, Señor? Y ella dijo: no, fue la serpiente. Aquí el Señor nos enseña que tenemos que hacer todo lo contrario. No solo decir: yo no fui, fue Él, sino decir: fue Él, pero perdónanos, porque nosotros pecamos. No importa quién cometió el pecado, nosotros somos su cuerpo, una unidad. Nosotros somos su iglesia, una unidad. Perdónanos, Señor. Y a arrodillarnos, postrarnos, confesar, arrepentirnos, si es posible, restaurar y cambiar de dirección. Esa es la cirugía. Amén. Amén. Porque queremos tapar todo con tierrita como los gaticos. Uy, sí, la embarré como Saúl. ¿Recuerdan de Saúl? Que el profeta llegó y dijo: ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo? Yo te dije, el Señor te mandó que no cogieras dinero ni ganado ni nada del pueblo que está de los amalecitas. Y entonces él dijo: ay, sí, la embarré, pero no le digas a nadie. Hazme quedar bien delante del pueblo. Yo me entiendo con el Señor, pero no le digas a nadie. Para él era más importante su imagen ante los demás que el pecado que estaba cometiendo. Y el Señor nos dice: no, tu imagen no vale nada. Humíllate. Y aquí, tierra nueva, tenemos que humillarnos y pedir perdón. Porque tenemos que arrancar de raíz la kriptonita que nos está entrando por el pecado de cualquiera que haya sido. Ahora, como el Señor nos da discernimiento, después hablamos, ¿no? Los voy a citar uno por uno. No me interesa. A mí no me interesa. A mí lo único que me interesa es enseñar lo que el Señor dice que enseñe. Amén. A mí me interesa es enseñar que tenemos que tener un corazón contrito y humillado, que es lo que la palabra nos dice que hacemos. Para empezar a identificar la kriptonita, cogerla, sacarla y expulsarla, porque no podemos estar ni siquiera cerquita de ella.
Ese pecado nos está afectando a todos, a ti y a mí. Ah, pero yo no, a todos nos está afectando, por cuanto todos pecaron. Pero aquí nos está afectando y todos tenemos que dejar esa parálisis que nos ocasiona el pecado y dar el paso al frente y decir: Señor, perdona. Amén. Amén. Ese pueblo decía: ¿por qué nos hiciste cruzar el mar? Cruzar el Jordán para matarnos. Eso ya lo hemos oído 500 veces. Durante los 40 años venían diciendo: ¿por qué Moisés nos sacó para matarnos? Y a Josué pues lo mismo. ¿Por qué tenemos enfermedades? ¿Por qué tenemos debilidad? ¿Por qué hay gente que muere prematuramente? Tenemos que empezar por pedir perdón nuevamente. Identifiquemos esa kriptonita. ¿Con qué actitud estamos viniendo a la iglesia? ¿Con qué actitud estamos honrando al cuerpo de Cristo, a la novia de Cristo? ¿Cómo estamos amando a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos hablado: uy, pero mire el pastor cómo se vistió y cómo mira? Eso es kriptonita. Cuando dice: uy, pero ni me saludó, ¿qué pasará? Eso es kriptonita. Claro, ya van a pedir diezmos. Kriptonita. Más. Eso es kriptonita. Todos caemos en eso. Repito, comencé hace 8 días diciendo: por cuanto todos pecamos. Todos pecamos. Lo que tú hagas en tu relación personal puede afectarte a ti, también puede afectar a tus hijos, a tu generación, pero también puede afectar a tu iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo que hagas en forma individual puede afectar en tu relación personal con el Señor, puede afectar tu salvación, tu llamado, tu propósito, puede afectar a tu generación. Pero lo que hagas en tu relación con Dios en cuanto al cuerpo de Cristo, afecta a todos, nos afecta a todos. Posiblemente no habíamos recapacitado sobre eso. Posiblemente habíamos pensado: yo me encargo de tener mi relación personal con el Señor. Yo ni congregarme necesito. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. A mí no me interesa, yo me encargo de mí. Pero el Señor nos está enseñando la importancia de la relación que tiene tu pecado con la unidad. Somos uno solo. Por eso cuando repartimos el pan y el vino lo tomamos todos acá. Por eso nos congregamos y nos unimos. Por eso el Señor quiere decirte hoy: yo quiero darles todo lo que diseñé desde el principio, porque mi plan original es que mis hijos vivan una vida plena, llena de mi bendición. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Él dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hoy conocimos una verdad más. Hoy conocimos el hecho de que no solo mis actos traen consecuencias a mi vida. Y esa verdad que el Señor nos dio a conocer hoy nos va a hacer libres. Porque vamos a poder identificar esa kriptonita, ese pecado, pedir perdón, humillarnos y erradicarla de nuestra vida. El Señor quiere que se cumpla en ti todas las promesas que Él tiene para tu vida. Amén. Si tú lo quieres, si tú la recibes, si tú lo deseas, solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. El Señor no lo hace por ti. Ni tu hermana, ni tu hermano, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu pareja. Tú puedes hacerlo. Amén. Por eso hoy los invito a que nos pongamos de pie. Los invito a que empecemos a recapacitar y a pedirle al Señor que nos ayude a identificar la kriptonita, que nos